Buenas tardes. Bueno, he decidido hacer este vídeo como continuación de uno que colgué en el año 2021, que es cuando me jubilé. Pero es un término que no me gusta mucho porque tampoco estaba yo muy jubilosa por haberme retirado, ¿no?, de mi trabajo, que siempre me ha apasionado. Pero bueno, ya he aprendido a hacer otras cosas y de hecho me he vuelto alumna otra vez. Quería agradecer a toda la gente que me escuchó en aquellos momentos donde me sentía tan incomprendida, ¿no?, en el campo educativo, porque yo veía cosas que a nadie le asombraban, o por lo menos a casi nadie, y a mí me parecía toda una distopía ya, ¿no? Desde hace ya cierto tiempo, que me recordaba a mí misma durante años con la boca abierta, porque fueron unos cuantos en el sistema educativo. Desde la LOCSE yo empecé a flipar y seguí flipando cada vez más el resto de los días en los que fui profesora. Quiero también agradeceros la escucha, porque he visto que incluso hay gente de Hispanoamérica que ha visto, no sé cómo llegaría ahí, porque yo el vídeo, bueno, lo notifiqué a algunos compañeros, y a algunos exalumnos, pero nada más. Y entonces me ha sorprendido mucho y quiero agradecer a aquellos que me escuchasteis, porque realmente cuando yo leía incluso algunos comentarios de gente que desde Hispanoamérica me mandaba, ¿no?, y me daba las gracias y tal, pues me hizo una ilusión bárbara. Así es que muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Y luego quería decir también que, bueno, disculpas, porque resulta que un día, no hace mucho tiempo, por eso me he decidido hacer este vídeo, oiréis clic, 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 que es la perra que anda por aquí. Resulta que yo volví a ver el vídeo que subí a YouTube en el 2021 y digo, ay, Dios mío, me paso todo el rato hablando de Jacques Delors. Digo, pero ¿Delors? No sé qué se me pasó por la cabeza, fue algún pensamiento intrusivo esto. Pedir disculpas y decir, no es Jacques Delors, es Jacques Delors, D-E-L-O-R-S, ¿no? Eso sí, todo lo demás que dije se refería a él, es decir, nacido en París en 1925. Y bueno, quería comentar algo al respecto, porque han sucedido muchas cosas desde entonces, y lo que veía en un nivel muy micro, después de haber leído y bueno, y haber presenciado acontecimientos, ¿no?, pues chocantes, cuanto menos, pues tengo una visión ahora más macro del asunto, ¿no?, que es mucho más perverso de lo que yo pensaba, ¿no? Porque evidentemente Jacques Delors, hombre, tiene... Yo no sé, y quiero decir, no lo sé, simplemente son, no sé, inducciones o deducciones a partir de datos y si realmente él estaba pagado por otra gente. Bueno, pagado estaba pagado, es evidente, pero no sé qué grado de conocimiento tendría sobre planes, digamos, más universales, ¿no?, de los que él formó parte, pero como una pieza. No sé si él se sintió pieza aislada o realmente era más consciente de que había algo más perverso detrás, ¿no? Porque lo había. Otra cosa es que él fuera o no fuera tan consciente, ¿no? Hombre, él tuvo muchos padrinos, ¿no? Era un hombre que era muy interesante para hacer un cambio en el sistema educativo a nivel, vamos, europeo, o sea, y bueno, y más, porque es más bien global. Porque por lo que veo también, o sea, cuando hispanoamericanos, hermanos, están contando que también ellos están en esas, quiero decir, pues bueno, pues ya tiene un nivel de aplicación que abarca, pues, a todo lo que consideramos hoy la órbita occidental. De manera que ese plan era un plan global. ¿Que Jacques Delors era o no consciente de formar parte de un plan tan perverso? No lo sé, eso no lo sé. Lo único que sé es que él fue el que entregó a la UNESCO la organización
mundial, ¿no?, para la educación, la ciencia y la cultura, la UNESCO. Y a él, ¿no?, le recomendó, vamos, o sea, es el que presentó, supongo que muy recomendado, evidentemente, el que presentó el plan de la educación para el siglo XXI. Lo llamó, ese informe que presenta la UNESCO, lo llamó la educación encierra un tesoro. Si por poco consciente que fuera de lo que se traía entre manos, la verdad es que ya empezamos con las palabras a darles la vuelta, es decir, realmente lo que acontece es otra cosa, ¿no? Pero la manipulación de las palabras, la manipulación de la mente, el engaño permanente, yo no he conocido semejante perversión antes de todos estos acontecimientos últimos que vivimos desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Porque se ha dado una aceleración de determinados proyectos que ya estaban pergeñados mucho antes, sin que supiéramos, y parecía que las cosas eran de otra manera. Pero claro, cuando empiezas a ver este dato, no, esta cosa que pasa no me cuadra, esto otro no me cuadra, esto por qué lo hacen, es decir, por qué aquí en este país se está desguazando desde el principio, o sea, a ver, acabar con la industria, acabar con la agricultura, acabar con la ganadería. ¿Qué intereses de los españoles están defendiendo? O sea, ninguno. No entiendo. Vale que ya sabemos que quienes van a gobernar van a meter la mano por donde puedan y bueno, y robar, ¿no? Bien, sí. Pero que estés trabajando no en pro de tu país, aunque te vayas a aprovechar de eso, sino por los intereses de otros, ¿no? Que no deja de ser alta traición, ¿eh? Pero eso está aconteciendo en toda Europa, no solamente en España, ¿vale?, sino en toda Europa. Es decir, si tú empiezas a ver cuáles son los líderes, llamados líderes, que de líderes tienen, o sea, son jefecillos, o sea, vulgares, elegidos precisamente por sus corrupciones, porque así los pueden tener bien agarrados, están pagados y están trabajando para intereses que no son de soberanía nacional, que no son de sus propios ciudadanos, que son extemporáneos, que son externos, ¿no? Y entonces aquí tendríamos que hablar, pues, de grandes corporaciones tecnológicas, los grandes financieros, gente que nosotros no vemos ni vamos a ver nunca, que compran a otros que son las cabezas visibles y que, claro, los untan, pero los eligen de entre lo más perverso que puedan encontrar para que tengan muertos en el armario, para que si se quieren salir del programa oficial que les tienen preparados y si no quieren seguir sus órdenes, no puedan marcharse, ¿vale? Que pienso que es lo que le ha pasado a Trump en estos momentos. O sea, papeles de Epstein, corrupción a unos niveles, o sea, de perversión sexual al límite, o sea, del horror más... Si estás ahí, ¿vale? Bueno, y si eso está hecho por determinadas agencias de inteligencia del país de la Estrella Azul, que no se puede nombrar, en connivencia con los anglos y los americanos, pues ya tenemos el pack completo. Entonces, claro, si todo eso está detrás, bueno, pues estáis en nómina y además estáis pillados y además vais a hacer lo que yo os diga. Es de la única manera que se puede entender que toda Europa y los gobernantes europeos, con gloriosas excepciones, pues están trabajando para el enemigo de los ciudadanos, ¿vale? Es estupendo, o sea, muy bien. O sea, estás vendiendo el país, ¿no? Tú estás cobrando bien, nunca vas a tener problemas en tu vida económicos porque... bueno, también pueden decidir cepillarte, ¿eh? Eso no lo tienen en cuenta. Cuando ya en algún momento se te haya visto un poco el plumero y no les convengas, ¿no? Es decir, pero bueno, o sea, es un estado de corrupción, o sea, descubres que hay y dices, bueno, pero a mí no me cabía pensar que había tanta maldad en el mundo. ¿Y de qué calibre? O sea, tanta putrefacción, no lo sé. O sea, eso me ha desesperado mucho, tengo que reconocerlo. O sea, es algo que me es muy difícil de tragar. O sea, es que es impresionante. Bueno, digo, pues yo no sé de lo comprometido, ¿no?, que estaba con lo que globalmente se pretendía, ¿no? Pero era evidente que si los que estábamos, por ejemplo, en educación, estábamos viendo la deriva, o sea,
claro, los que llevábamos ya un tiempo, dice, tú estás viendo cómo el nivel va bajando, ¿vale? Cada vez que se cambiaba un poquito, pero que ya a partir de la LOCSE, el 11, todo era lo mismo, pero cambiando con palabrería. Que tampoco sé, ¿no? Exactamente, o sea, la colaboración de algunos psicólogos y pedagogos con todo esto, ¿eh? O sea, porque también, o sea, es que ya llega un momento en que es muy difícil pensar bien. De la gente, quiero decir, o sea, es que mucha gente se deja comprar, demasiada gente, o sea, quiero decir, madre de Dios, o sea, es como si, claro, es que siempre hemos sabido que el dinero es fundamental en el poder, pero que la gente se deje comprar a veces de una forma tan bestia, o sea, y algunos por bastante poco, o sea, bien, pero dices, a ver, no sé, bueno, los debe compensar porque o son muy viles, no sé. O sea, ¿cómo puedes estar gobernando? Yo no sé cómo pueden dormir, o sea, serán psicópatas, ¿no? Sabiendo que tú estás trabajando en contra de los intereses de tus propios ciudadanos, que son los que te han votado engañados. Bueno, pues sí, tranquilamente. Bueno, pues eso es la tónica general. De hecho, el señor Soros, que tiene un currículum guapo también o sea, que este colaboró con los nazis, siendo él judío, vendiendo, o sea, información de otros judíos, ¿no? Para él vivir bien, o sea, que también de eso habría que hablar mucho. Pues bueno, le hacía gala de que tenía en nómina a prácticamente casi todos los diputados de la Unión Europea. Guay, bien, así se entienden muchas cosas, porque claro, si tú estás haciendo cosas en contra de los intereses de aquellos a los que gobiernas y te han votado, primero les han engañado, segundo, han logotizado a la gente antes, que es muy fácil de engañar, porque claro, para no estar engañado, pues tienes que cerrar la televisión, no puedes ver los canales tradicionales, o sea, porque te engañan de una manera loca. Cuando tú ya descubres, dices, esto no me cuadra, otro no me cuadra, entonces empiezas a investigar y empiezas a ver que eso no es real. Dices, bueno, yo es que no sabía ni que existía eso de la falsa bandera, o sea, hacer atentados, ¿vale? Supuestamente a un amigo, para que se una a ti contra un enemigo que tú tienes y que se lo haces común porque le ha atacado a él también. O sea, dices, a ver, es que es la tradición y la mentira en un grado extremo en la que vivimos. ¿Cómo no se iba a hacer un sistema educativo para robotizar a los niños? ¿Vale? Dejarles sin vínculos afectivos. Que claro, también para eso había que tener un plan de destruir bastante la familia, los vínculos, en fin, que tuvieran que estar trabajando hasta la extenuación para no poder atender, o sea, que todo tiene ahí unas vinculaciones muy guapas. Y además, de paso, se cargaban toda la protesta social, se han cargado el ecologismo, se han cargado el feminismo, con esta cosa que dices, ¿qué me estáis contando? O sea, por ejemplo, que se utilice como insulto, que es que eso yo lo he oído, llamarle a alguien con desprecio heterazo de mierda, o sea, dices, a ver, ¿a qué punto estamos llegando? A una desnaturalización además terrible y además a un aupa yo, o sea, yo puedo pensar y ser lo que quiera y puedo hacer lo que quiera, o sea, venga, no hay límites, o sea, ay mi madre, dices, claro. En fin, bueno, seguimos con Delos. Bueno, pues tengo que decir que eh, lo que comenta tanto Macron como el artesano incansable habla de Delos así, de la Unión Europea. Yo que sé, Pedro Sánchez, Europa no sería lo que es si no hubiera sido por él. Dice, ya, eso sí es verdad. Igual es de las pocas verdades que ha dicho. Yo que sé, von der Leyen, el arquitecto de Europa. Dices, bueno, pues si lo dices tú, pues ya está todo dicho. Vale. Pues un arquitecto que está pagado para dinamitar el edificio. Guapamente. Bien. La importancia que se le da además en el informe, ¿no? La educación encierra un tesoro a la juventud y la
y a la infancia, eso lo tenías muy claro. Entonces, ¿cómo habéis decidido, cómo estáis haciendo una programación en el sistema educativo para que los niños no tengan memoria? No se usa la memoria. No estén instruidos en contenido ninguno. La mente vacía, sí, ¿para qué quieres memoria? Sí, total, ¿qué vas a memorizar? ¿Qué vas a si no vaciada? Bien. Porque luego además hacen hincapié en el informe, habla lo importante que es la atención, la memoria y el pensamiento crítico. Hace falta ser, o sea, de la piel del diablo. O sea, dices, a ver, atención, sí, no son capaces de atenderte absolutamente nada porque tienen la velocidad en la mente de un anuncio publicitario. Memoria. Si tú no los instruyes y no los obligas a memorizar, pues no tienen memoria. Y desde luego no está diseñado para que se memorice nada, porque todo el rato es pinta, colorea, dibuja, hace un cartelito, hace no sé qué. Que eso no es un entrenamiento. O sea, que la cabeza es un hardware que tiene, a ver, el software, por decirlo de alguna manera, en letras y en números. Si eso no está ejercitado mucho, cansinamente, cuando tú eres pequeño, que tienes una capacidad, además, que después, en relación a la memoria, no la vas a tener nunca, porque a partir de los 20 y algo ya no se va a potenciar. Lo que sí puedes es que como tú ya has almacenado muchos datos, a ti ya no te va a costar memorizar aquello que tenga relación con lo que ya sabes, porque resulta como una especie de Lego en el que los saberes nuevos, ¡clac!, casi se pegan a los otros. Pero si tú no tienes nada, no vas a tener en la cabeza nunca nada, porque si no lo tienes cuando eres pequeño, no lo vas a tener después. O sea, si a ti no te han enseñado a calcular ni a dividir, y todo el rato has sido con calculadora, tú la cabeza la tienes un poco para allá. Y si tú no sabes hablar, leer y escribir, pues tú no tienes instrumentos para aprender, ¿vale? Y cuando hablan de aprender, ¿qué aprender a aprender? Si tú no tienes los instrumentos necesarios para poder aprender, ¿cómo vas a aprender algo si eres incapaz de prestar atención? ¿Cómo vas a guardar eso? ¿Vale? Si no has prestado atención, tu memoria no funciona. Pero si además tú no estás ejercitando la memoria, a veces cansinamente, repitiendo cosas, ¿vale? Y palabras, ¿vale? Y leyendo a otros que tienen una sintaxis buena, ¿cómo vas a interiorizar tú ese tipo de estructuración mental? Pues no, te están dejando lerdo. Pero claro, yo lo digo enfadada, pero nunca me he enfadado con mis alumnos, ¿eh? O sea, a mí me dan lástima. Y además, de hecho, el primer vídeo que puse, pues, hablé de la estafa de la educación por competencias. Porque yo considero que se está estafando a los niños. O sea, realmente es de una perversión tal, impresionante. Espíritu crítico, que pone también. O sea, entre todo ello y el asunto de las competencias, está el decir que lo que pretenden es desarrollar el espíritu crítico. Madre mía. O sea, ¿cómo tú vas a reflexionar si no eres capaz ni siquiera de contarte a ti mismo, en voz alta o en voz baja, lo que te está pasando? Que te va a convertir además en un bicho violento, precisamente porque no eres capaz de reflexionar. Y entonces, los lóbulos estos prefrontales que están hechos para controlar nuestra impulsividad, no los tienes hechos, pero es que han pretendido que no los tengan hechos. Y esto me lleva a los demonios, porque mira, una cosa es que uno haga de tal forma su vida que dices, bueno, pues acabas como acabas por cómo has gestionado tu vida. Pero que a ti que haya un plan desde el poder para diseñar, ¿no?, cómo va a ser tu cabeza, porque lo que se conoce ya en neurolingüística, claro que para eso es que dices, es que han invertido en conocimientos para poder utilizar y manipular desde el lado del mal. Dices, Dios mío de mi vida. Es decir, ¿cómo hacer para que sean manejables? No se nos rebelen. Para controlarles. Y además que piensen que, claro, es por su bienestar. ¿Qué es lo que destruye? Pues bueno, no poner normas, no decir nunca no. Decir que pencas, pasas adelante, no te preocupes.
no hay esfuerzo, no hay disciplina, no hay respeto a la autoridad, no hay jerarquía, venga, cada cual. Y luego tampoco hay naturaleza humana. ¿Que hoy tú quieres ser tío? Pues eres tío hoy. ¿Que mañana quieres ser tía? Pues tía. ¿Vale? ¿Que quieres ser el niñe? Pues el niñe. Y además, o sea, estás obligado a respetar semejantes chorradas. O sea, dices, a ver. O sea, que esto no tiene nada que ver con que uno sea ni heterosexual, ni homosexual, ni transexual, ni intersexual, ni nada. Esto tiene que ver con una manipulación, además de las minorías. O sea, para, a partir de ellas, hacer trizas la naturaleza humana, que flipas. Y dices, pero ¿cómo podéis ser tan...? Por cierto, que luego además la cosa se volverá al revés. O sea, porque claro, luego esto tiene... ¿Quiénes van a ser menos respetados cuando esto se dé la vuelta? Pues todas esas minorías, ¿no? Van a ser dinamitadas. Es que... ¡buah! Es que dices, ¿cómo se puede ser tan perverso? Porque todo esto lo saben, o sea, saben, lo tienen estudiado. O sea, cómo se hace, cómo se deshace y cuáles son las reacciones que va a tener la gente. ¿No? Porque hay que ver en qué invierten, además, en qué invierten también en psicología la pasta y quiénes invierten la pasta. Lo mismo que quienes invierten la pasta en las investigaciones científicas o en el mundo de la sanidad y en el mundo de la medicina. ¿Qué ha sido la OMS? Madre de Dios, o sea, absolutamente todo parasitado por gentuza, que lo único que tiene es dinero y maldad. O sea, y eso es algo, o sea, mira, de verdad. ¿Cómo intentan además a través de que si rojos, que si fachas, que si rojos y nazis y tal, y azules y rojos, blanco y negro, para dividir a la gente, para que se enfrenten, para que se maten entre sí? ¿Vale? Y claro, luego los que van a las guerras son los de siempre. Es decir, ¿y por qué unos viejos que se odian entre sí no van ellos a luchar entre sí, sino que mandan como carne de cañón? Bueno, ya, además, como ya los ejércitos, a gente más pobre, ¿no? Que no tiene dónde caerse muerta, son las que emplean como pasta, como mercenarios y van a las guerras precisamente porque no tienen otra alternativa. Es que yo no he visto nada más perverso, porque no se trata de una batalla como los antiguos que dicen que por lo menos el rey, el general, el que sea, iba a la batalla y estaba con su gente. No. Entonces ya te lo piensas un poquito más. Porque claro, si tus hijos van a ir a la guerra, pues tendrá que ser una guerra existencial para ti. O sea, no sé cómo deciros. O sea, es que todo lo demás... O sea, y claro, ¿cuál ha sido el intento de esta gente? Esto que está entre esas grandes corporaciones y ese imperio anglo con el americano juntos y con ese país que no se puede nombrar, que no tiene nada que ver con la defensa del pueblo semita, optimizarse, que si, o sea, aprovecharse del sufrimiento, no, de muchos de judíos para después hacer genocidios y barbaridades. Yo, es que lo que más me alucina es el grado de perversión. O sea, es la falta de límites. O sea, quiero decir, porque, no sé, dices, es como el que manda. Dices, pues, no sé, soy un ladrón. Decir, si me vas a robar en el coche una cosa, no me destroces el coche entero. O sea, no sé, profesionalízate un poco, ¿no? Y si vas a robar, chico, o sea, un poquito de profesionalidad, un poquito de decencia, siendo malo, porque dices, o sea, es que nunca me podría haber imaginado, ¿no? Ese nivel de maldad. Nunca, jamás. Bueno, y es muy triste, la verdad, ¿no? Entonces esta especie bueno, de aprender a ser, dices, aprender a ser, cuando lo que estáis es estropiciándoles el ser. O sea, porque yo no he visto más problemas psicológicos que en esta última etapa, en los niños y en los adolescentes. O sea, están todos hechos puré. Dice, ¿y tú quieres que aprendan a ser? ¿Qué has hecho? O sea, ¿en qué? Bueno, han hecho precisamente lo que querían. Y luego además, porque ya lo dije en el primer vídeo, sobramos mucha gente. Viejos matar, mucha gente matar, porque, a ver, si vamos a tener la IA
que es mucho más lista que la mayor parte de vosotros, ¿para qué os queremos? Pues necesitamos gente súper inteligente, no los que pagaremos muy bien y que los tengamos que abducidos. Pero, a ver, nos sobra mucha masa. Entonces, como nos sobra mucha gente, pues teníamos que aborregarlos para que vayan yendo solos ellos, no a la cámara de gas. Y estamos, los gaseos. No. Yo es que de verdad, no sé. Es verdad que, como decía Aristóteles, no recuerdo los números nunca, pero siempre me acuerdo de que él dijo que unos pocos amigos contrapesan y muchísimos enemigos. No recuerdo el número, pero estoy de acuerdo en eso. O sea, menos mal que la gente de bien, ¿no? Que siempre es menos, digamos, tiene un efecto mucho más poderoso. Esa es la única esperanza que me queda. Y quiero agradeceros de verdad el que me hayáis escuchado, porque a veces, o sea, esta especie de decir, o sea, es que la mayor parte de la gente está muy perdida y no se puede comunicar con cualquiera. Y entonces tienes que abrir una ventana así, ¿no? Un poco más allá de tu inmediatez para sentir que es curioso, ¿eh? Y es raro, es muy raro. Vinculada a través de una ventana virtual. Ostras, ya estamos en un punto. Uf. Muchos besos, muchos abrazos y muchísimas gracias por escucharme. Hasta siempre.